Hoy estamos en la lección 12, donde dice la tradición, ración o revelación y las controversias con los fariseos. Ustedes saben que la controversia con los fariseos ya habíamos hecho en la lección 2A. 2A, porque nuestro Señor Jesucristo, las últimas veces, las 3 veces que salió y se fue a Betsaida, por la sencilla razón de que no quería ir a Jerusalén porque ahí estaba pues el centro de los líderes religiosos, que estaban los fariseos, los escribas y el Sanedrín, y había pues mucho conflicto, y esto los perseguían ya para encontrarle alguna falla, pero nunca le encontraron así, para inventarle mentiras para poder cogerlo a nuestro Señor Jesucristo. Y tantas mentiras, pero santo Dios, nuestro Señor sabía lo que iba a devenir. Entonces él ya salía a otro sitio. ¿Y por qué decía? Por las controversias. ¿Y qué es la controversia? Había el conflicto. Entonces él sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía cuándo era su tiempo de ir a la cruz. Entonces no era el tiempo. Entonces se fue a Betsaida, a Ituria. Entonces vamos a ver. Acá dice la tradición y la razón o revelación, controversia con los fariseos. Y vamos a leer Mateo 14:34, capítulo 14:34. Y Mateo 14:34, ¿qué dice? Y el 15:20, ¿qué nos dice? Mateo 14:34, la palabra del Señor nos dice así. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y ahora, ¿y qué es lo que nos dice en 15:20? En 15:20 nos dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto se va a ver a través de la lección que vamos a desarrollar. Entonces tenemos ahí, en la lección C, tenemos varias figuras donde nos revela ciertas acciones que han de ser. ¿Y qué es lo que iba a hacer esta niña? Esta niña iba a ayudar a su mamá. Iba a hacer un pastel. Pero como toda mamá sabe los elementos que se echan para hacer un pastel, en la medida necesaria para que salga rico. Pero ¿qué pasaba acá? La hija quiso ayudar a la mamá, pero no sabía, no había hecho la práctica, como tampoco no sabía la cantidad exacta que debería y necesita para hacer este pastel. Entonces, ¿qué pasó? Ella quiso con muy buena intención hacerlo y comenzó a armar todo. Hizo la masa, le echó al recipiente, lo puso en microondas. ¿Y qué pasó? Y terminó, pero al momento de probar, todo el mundo, lo vemos ahí, que todo el mundo al probar decía que el pastel estaba, el gusto no había. Al contrario, el gusto era tan horrible que todo el mundo en su rostro se vio que un malestar. ¿Y eso qué nos enseña? Nos enseña muchas cosas, en los cuales se va a revelar en esta lección. ¿Qué es lo que nos dice? En el 1 nos dice, primeramente, vamos a hacer un repaso de la lección anterior. ¿Qué es lo que nos dice en el repaso? Para hacer este repaso, utilice el mapa del respaldo 2B y 2B y su Biblia marcada. Entonces, 2B lo hemos visto en la página 297, en la página 297, para el que pueda, para poder verlo en el desarrollo, y ya lo hemos hecho ya, en el desarrollo de este repaso. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la primera gira. La primera gira. Ustedes saben que la primera gira lo vamos a ver, y hay 3 colores, ¿no es cierto?
Muy bien, que ya lo hemos hecho. Pero vamos a la pregunta 1, dice así. La primera gira de Jesús desde Galilea, pintada en el respaldo 2B con el color ¿qué? Con el color rojo que hemos puesto aquí. ¿Fue por causa ¿qué? ¿De quién? Nuestro Señor Jesucristo, vamos, le voy a hacer recordar, nuestro Señor Jesucristo inició su labor, su predicación con el año de popularidad. ¿Y cuándo lo inició? Cuando se enteró que Juan el Bautista, el que fue adelante de nuestro Señor Jesucristo para abrirle el camino, para anunciar que el Mesías se acercaba, ya estaba cerca. Es el que decía arrepiéntense. Y es el que bautizaba en agua. ¿En dónde? En el río Jordán. Entonces, cuando estuvo así Juan el Bautista, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Fue confrontacional, fue un hombre que decía las verdades y le decía en su cara al pecado que cometían. Por ejemplo, tenía el pecado ¿de quién? De Antipas. ¿Quién fue Antipas? Acuérdense, fue Herodes tetrarca. Ese fue el hombre ¿qué pasó? ¿Qué le dijo a él? ¿Qué había cometido este hombre? Él estaba con la mujer de su hermano. Acuérdese, con la mujer de su hermano. ¿Y dónde estaba su hermano? En Roma. En Roma. Se fue a Roma Antipas y la trajo de ahí. Se enamoró de ella y la trajo ahí. Y vivía. Entonces Juan el Bautista le dijo, ¿por qué estás con la mujer de tu hermano? ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Herodías, cuya hija se llamaba Bexabé. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo Salomé se llamaba su hija. Sí, así es. Cuando se entera nuestro Señor Jesucristo que Juan el Bautista estaba preso, él inició su vida de popularidad y salió de Nazaret. Acuérdense, le estoy haciendo recordar para que podamos comprender mejor la lección. Salió y se fue ¿a dónde? A Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad portuaria donde había confluencia de mucha gente. Era un territorio donde había mucho comercio. Era la central del comercio. Y como había mucha central y el recorrido de la gente era por ahí, para todos lados, entonces era el sitio más ideal para predicar. Entonces ahí se fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí comenzó a iniciar su vida de popularidad. Entonces aquí, sigamos. 2B con el color rojo. ¿Fue por causa de quién? Por la muerte de Juan el Bautista. Por la muerte de Juan el Bautista. Como leemos en dónde? En Mateo. Capítulo Mateo y versículo del 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12. Jesús salió de la ciudad de Cafarnaúm, que está marcada en el mapa con la letra D. ¿Qué mapa? El mapa que está en el respaldo 2B. 2B. Ahora, marcada con el mapa con la letra D de dedo. Y fue hasta el pueblo. ¿Qué pueblo? Lo acabo de decir antes. Betsaida. El pueblo de Betsaida. En la provincia de ¿dónde? Acabo de decirlo, de Ituria. Esa es la provincia de Ituria. Provincia, así como Samaria también era una provincia. Galilea era otra provincia. Así. Entonces tenemos Ituria, marcado que en el respaldo 2B, ¿con qué letra? Vemos el respaldo y estamos con la letra
Claro, correcto, la letra E. La letra E. Donde en un lugar desierto Jesús alimentó a ¿cuánto fue? La primera vez que el Señor, nuestro Señor Jesucristo alimentó a una multitud, donde fueron contados solamente los varones, no los niños ni las mujeres. ¿Fue de cuánto? Claro, de 5,000. Y fue el milagro de la repartición de ¿cuántos panes? De 5 panes y 3 peces. ¿Quién lo dio? Un niño. Claro, un niño. Ahora, aquí vemos, pues usted sabe que quién fue el discípulo que trajo al niño. Acuérdense, fue Felipe. Y esto, ¿cómo lo leemos? En Mateo capítulo 14. ¿Y qué versículo? Del 13 al 21. Y también en Juan. En Juan, ¿en qué capítulo lo tenemos? En el 6. Ahora, desde ahí comienza a regresar nuestro Señor Jesucristo. Durante su regreso a Galilea, caminó. ¿Qué pasó? Aquí fue otro milagro, acuérdense. ¿Quién fue el que le faltó la fe? El Señor caminó ¿qué? Le faltó la fe, claro, a Pedro. ¿Y el Señor por dónde caminó? ¿Sobre qué? Sobre el agua. Acuérdense que los apóstoles estaban en la barca y vino una tempestad grande, se asustaron de tal manera que estaban tan asustados que ellos, siendo pescadores, estaban asustados. ¿Cómo sería la tempestad? Ellos conocían la braveza del mar, pero aún así estaban asustados porque estaba muy bravo el mar. Dice que era una tempestad y ellos estaban asustados. Pero a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo se le apareció que estaban caminando sobre el agua, nuestro Señor. Cuando lo vieron de lejos, ellos se asustaron y no lo reconocieron. El Señor tuvo que decirle, soy yo. Soy yo. Entonces, tenemos en la I agua, dice, para alcanzar y subir a la barca con sus discípulos y vuelto a Galilea, donde desembarcó, ¿en dónde? En tierra. ¿Pero dónde desembarcó? Acuérdense el sitio, Genezaret, en tierra de Genezaret, y después se fue a la ciudad donde vivía. El Señor ya no vivía bueno, donde él había residido muchos años, ya el Señor se trasladó a Cafarnaúm, donde vivía en Cafarnaúm. Y ahí predicó en la sinagoga. En la sinagoga predicó. ¿Cuál fue el tema que predicó el Señor ahí? ¿Qué es lo que repartió el Señor en el milagro? ¿Pescado con qué? Claro, con pan, pues. Entonces el tema era el pan de vida. El tema era el pan de vida. Muy bien, pero poco después se retiró de Genezaret debido a una diferencia con los fariseos. Ahí está el conflicto con los fariseos. ¿Sobre qué el tema? El tema, ¿cuál era? ¿Qué era? La tradición humana. La tradición humana. Acuérdense, ellos decían y le habían dicho al Señor, y le dijo cuando estaban comiendo y los apóstoles comían sin lavarse la mano, y les dijo, ¿por qué tus discípulos nos están faltando? Están faltando a la ley, le decían. ¿Por qué? Le dijo el Señor. ¿Porque no se lavan las manos a la hora de comer? Entonces el Señor le dijo, hipócritas, acuérdense. Y salió una serie de cosas que le hizo recordar que ellos estaban faltando a la verdad, que ellos habían distorsionado esa verdad.
Entonces tenemos ahí la tradición humana. Ahora vemos la controversia, estamos haciendo un recuerdo. Un recuerdo. Ah, ya, el Señor había pasado muchos años de vida en Nazaret, Nazaret, ya recordé. Ahora tenemos la controversia de Jesús con los fariseos. Ahora vamos a ver cuál es el conflicto. Vamos a leer Mateo 14:34, que ya lo hemos leído. Pero, y vamos a leer 15:6. 15:6. ¿Qué dice 15:6? 15:6 dice lo siguiente: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí es donde le dice hipócrita el Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá. Y los saduceos en el libro 2. O sea, en el libro 2 estamos en el cuarto. Y la lección 1b. Ahí vamos a ver ese conflicto, ya lo hemos estudiado. Ahí vimos sus errores fundamentales en cuanto a su actitud hacia la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles de los dos grupos? Porque habían dos grupos, acuérdense. Dos grupos habían. Los grupos eran los saduceos y los fariseos. Entonces le dice, la letra A dice, agregaba a la palabra de Dios. ¿Quién era de los dos grupos, saduceo y fariseo, que agregaba la palabra de Dios? ¿Eran los fariseos o saduceos? Los que agregaban eran claro, los saduceos. Y los que quitaban a la palabra de Dios eran, claro, los fariseos, claro, correcto. Así es. Entonces tenemos que cuando nos dice, lea Mateo capítulo 15, el 1 y el versículo 1 y 2. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Lo acabo de decir, eso es lo que... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan la mano. Entonces el Señor le dice muchas cosas ahí. Los fariseos estaban enojados, no porque los discípulos hubieran quebrantado la palabra de Dios, sino porque habían quebrantado. ¿Qué es lo que habían quebrantado? No habían quebrantado, o sea, no habían faltado a la ley de Dios. No habían faltado. Lo que habían faltado, según ellos, o quebrantado, da lo mismo, eran sus tradiciones ahí, lo que ellos habían agregado a las escrituras. O sea, habían quebrantado la tradición de los ancianos. Claro. Ahora vamos a ver el 4. Los fariseos creían en la palabra de Dios, pero agregaban a la tradición, a esta la tradición humana. ¿En cuál de las siguientes cosas se basaban los fariseos? Tenemos uno, la palabra de Dios más sus propias tradiciones. La palabra de Dios sin la tradición. La palabra de Dios solamente. La tradición solamente. En la A, la B, la C, ¿cuál sería la correcta? Claro, la A, pues. La palabra de Dios más sus propias tradiciones. Así es. En eso se basaban, ¿quién? Los fariseos. Ellos faltaban a la tradición. Entonces tenemos la quinta. Solamente la respuesta está claro. La respuesta está en la A nomás. La quinta. Se usa la palabra tradición para referirse a cosas del pasado que todavía tienen influencia sobre los hombres. En la religión, tradición se refiere a lo que pensaban
decían, escribían y hacían los hombres religiosos del pasado y que todavía pueden influir en nuestras conductas y creencias. Dice, marque las frases de abajo que explican lo que es la tradición. ¿Qué es la tradición? Ya le hemos dicho en los párrafos anteriores. ¿Algo del futuro? No. ¿Algo de los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque le decían pues a sus discípulos, ¿por qué no se lavan la mano a la hora de comer? O sea, se refería a los hombres, pues en ese rato se estaban refiriendo a los discípulos de Jesús. En la C tenemos algo de Dios, no, no se referían a Dios. Pero ¿se referían a algo del pasado? Sí, se referían a algo del pasado. Entonces, ya vimos que los fariseos agregaban la tradición a la palabra de Dios, o sea, a las escrituras. Cuando hablamos a la palabra de Dios, se está refiriendo a las escrituras, o sea, la Biblia. Para tener clara diferencia, marque la siguiente característica con T, donde se describe la tradición, y con Pastor, una donde se preguntita. describe las escrituras. Pastor, una preguntita. Sí, hermana. Pastor, en la pregunta Adelante. 2, dice, agregaban a la palabra de Dios y la respuesta es los saduceos. Y en la Biblia dice que los que agregaban eran los fariseos. 2A. En la pregunta 2. Sí, pastor. Claro, no, Ya. claro, los fariseos eran lo que, pero dijeron los saduceos. Qué raro. Los saduceos eran los que agregaban Claro, pero a la palabra de Dios. dicen los saduceos, entonces estoy un poco confundida. Y la B es los fariseos. No, la A no son los fariseos, los que agregaban a la palabra La de A Dios. es los saduceos. Los Con saduceos S. son los que agregaban también a la palabra de Dios. ¿Sí? Y los fariseos también agregaban a la palabra de Dios. Claro. Sí. Sí. Ellos son los que agregaban. Y los que le quitaban eran los fariseos. La B, fariseo. La Biblia dice que los fariseos agregaban a la palabra de Dios. ¿Qué va? En Mateo 14, ¿no? Pastor, incluso en la 4 misma dice la palabra de, que los fariseos agregaban a la palabra de Dios. En la pregunta Sí, ¿dónde tiene pues su respuesta? O sea, en la pregunta 4, pastor, usted ha puesto la respuesta, la palabra de Dios más sus propias tradiciones. Entonces, esos son los fariseos. Acá dice que los fariseos hacían eso. Ahí mismo, en el libro, en la La pregunta palabra 4. de Dios más sus propias tradiciones. Y esos son los fariseos. Ya, mire. Ya, la palabra en el 4 dice, la palabra de Dios más sus propias tradiciones. ¿Quiénes eran los saduceos? A ver, un ratito. ¿En cuál de las siguientes cosas se basaban los fariseos? Ajá. Claro. Un ratito. Los fariseos creían en la palabra de Dios, pero agregaban a la tradición humana. Ya. Claro. ¿Está correcto lo que usted dice? Gracias, pastor. Entonces, la 2, ¿qué ponemos en la A? Así es. O sea, le ponen al revés nomás. ¿En cuál de las siguientes cosas se basan los fariseos? A la palabra de Dios sin la tradición. La palabra de Dios solamente, la tradición solamente. Entonces, acá, no solamente, dice, lea 14,
y 15. Ya hemos estudiado acerca de los fariseos y los saduceos en el libro 2. En la lección 1b, ahí vimos que los errores fundamentales en cuanto a su actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos grupos agregaban a la palabra de Dios? Ya. ¿Y quién quitaba a la palabra de Dios? En la lección 1b. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Y los fariseos sí creían en la resurrección, en los ángeles también. Eran lo contrario. Y el Sanedrín, los saduceos eran los llamados sacerdotes. En cambio, los fariseos no se llamaban sacerdotes, eran discípulos nomás. Entonces, Porque si no, hay una controversia entre en la pregunta 1 y en la pregunta 2 y la pregunta 4. Solamente podemos poner para que no haya eso, tenemos que poner en la pregunta 2 y en la pregunta 4 tendríamos que poner los fariseos primero y después los saduceos. Para que no haya controversia. 2A, fariseos. no Y 4A es la correcta, entonces. Ahí sí no hay controversia. Ya, pastor, gracias. 5, vamos a ver. Se usa la palabra tradición para referirse a cosas del pasado que todavía tienen influencia sobre los hombres. En la religión, tradición se refiere a lo que pensaban, decían, escribían y hacían los hombres religiosos del pasado y que todavía puede influir en nuestra conducta y creencia. Marque la frase de abajo que explican lo que es la tradición. A ver, la A dice algo del futuro. Sabemos que no es del futuro. Algo de los hombres, sí. Ya hemos visto que para lavarse la mano de los hombres, como le dije, algo de Dios no decía nada de Dios. O sea, cuando dice algo de Dios, tenía que referirse a las escrituras. Y no dice, algo del pasado, sí, porque la tradición viene de atrás, no del futuro. Entonces ella dice, ya vimos que los fariseos agregaban. O sea, ¿qué agregaban? Su tradición. ¿No? Agregaban su tradición a la palabra de Dios, o sea, a las escrituras. Para tener clara la diferencia, marque la siguiente característica. Ya, vamos a ver. Con T, donde se describe la tradición, y con E, donde se describe las escrituras, o sea, la Biblia, lo que le dije antes. Cuando se dice las escrituras, se trata de la Biblia, y la Biblia es la escritura. En otra palabra, las Santas Escrituras, o la Santa Biblia que le dicen. La A viene de Dios. Entonces, arriba dice T, donde se describe la tradición. Tradición quiere decir de los hombres, del pueblo. Y la E, cuando se describe algo de Dios o de la Biblia. Entonces, si la A dice viene de Dios, entonces será la E, pues. ¿Por qué? Porque se trata de Dios o de las escrituras, que da lo mismo. Y la B viene de los hombres. Entonces, si dice no es de Dios, es de los hombres. ¿Y qué dice la T? Donde se describe la tradición. Y la tradición es de los hombres. De los hombres. Entonces, una T. Una T. Trata de lo que ha dicho Dios. Como la E dice, se describe lo que dice la Biblia, o lo que dice las escrituras, o lo que dice Dios, entonces corresponde a una E. Y en la D dice, trata de lo que han pensado algunos hombres. Si dice hombre, del momento que dice hombre, ya se dice tradición, es la T. Es la T.
El 7 dice, tomando en cuenta su respuesta anterior, ¿cuál de las siguientes es correcta? Ya, es decir, tomando la respuesta anterior, tenemos que basarnos en lo que dice en el 6 para poner en el 7. Eso es lo que nos dice. La tradición es más importante que las escrituras. La tradición, o sea, ¿los hombres más importantes que Dios? No. Entonces, en la B dice, las escrituras son más importantes que la tradición. ¿Dios es más importante que el hombre? Claro, correcto. Cuando dice las escrituras, se trata de la palabra de Dios. Por eso digo Dios. Y tradición, se trata de la cosa del hombre. C, las escrituras y la tradición son de igual importancia. Falso. Dios no es de igual importancia que los hombres. No. El 7, tomando en cuenta su respuesta anterior, ¿cuál de las siguientes es correcta? ¿La tradición es más importante que las escrituras? Falso. ¿Las escrituras son más importantes que la tradición? Correcto. ¿Y las escrituras y la tradición son de igual importancia? Falso. ¿Por qué las escrituras son más importantes que la tradición? Porque las escrituras vienen ¿de dónde? De Dios. Dios. Claro. Y la tradición viene ¿de dónde? De los hombres. Del hombre, del hombre. Claro, viene de los hombres. 9a sería, según Mateo 15:3, los fariseos quebrantaban el mandamiento de Dios para cumplir su propia tradición. Al comienzo le expliqué todo eso. Quebrantaban el mandamiento de Dios para cumplir su propia tradición. Entonces, para los fariseos lo más importante era ¿qué? No eran las escrituras, era su tradición. Tradición, claro. El versículo 2 da un ejemplo de cómo ellos que agregaban la tradición a la palabra de Dios según los fariseos, según las tradiciones humanas. ¿Qué acto era necesario cumplir antes de comer? Al comienzo le dije, antes de comer ellos pensaban y decían, lavarse las manos. Lavarse las manos, dice. Lavarse las manos. Entonces en el 11 tenemos, los fariseos cometían el error de cambiar esta regla para la buena salud en una práctica religiosa. Ellos agregaban, pues, ¿cuál era la causa de esta equivocación de los fariseos? A, daba más importancia a las escrituras que a la tradición. No, eso no era. La pregunta era, ¿cuál era la causa de esta equivocación de los fariseos? La causa de la equivocación de ellos, dice, ¿daban más importancia a las escrituras que a la tradición? No. Ellos no daban mayor importancia a las escrituras, no. Ellos daban mayor importancia a su tradición que a las escrituras. Entonces, la B es correcta, pues, esa es la que dice. En el 12 sería, para hacerle ver su error, en Mateo 15, Jesucristo ocupa un ejemplo tomado de las enseñanzas de los fariseos. Lea Mateo 15, del 3 al 6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros padres? ¿Cuál sería? Honrar a nuestros padres. Esto es lo que nos dice en Mateo 15, del 3 al 6. Pero según Jesús, ¿quién mandó esto? ¿Quién mandó? Dios, en las escrituras. Pero lo habían distorsionado que en los fariseos. El 13, en los versículos 5 y 6 del capítulo 15, Jesús habla de otro reglamento que afectaba la conducta hacia los padres. ¿De quién era ese reglamento? Reglamento ya no es escritura. Todo reglamento es de los hombres.
Ahora, ¿de quién era ese reglamento según el versículos 5 y 6? De los fariseos. Reglamento es de los hombres, no es de Dios. De Dios son las escrituras. Ahora, ve, esta regla les permitía ayudar a los padres. No. ¿Por qué? Porque eran un hipócrita, le dijo el Señor. ¿Y qué dice el 15, 5 y 6? Dice sí, lo siguiente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en el 7, ¿qué le dice el Señor? Hipócrita, le dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso nos lo dice a nosotros también, hermanos. Eso nos dice el Señor a nosotros. Esta palabra nos dice, nos cae también a nosotros. De labios me honras. Señor, te amo. Señor, yo soy tu siervo, yo soy cristiano, te sigo, Señor. Mi corazón hambre por ti. Pero ¿sabe qué? Pecamos. Pecamos en cada momento. Por ejemplo, no siguen alimentándose de la palabra del Señor. Acá este estudio es alimento espiritual para nuestras vidas. Pero no seguimos. El pastor Huarte lo dijo en la mañana, muchos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el pastor? El pastor dijo que se alegraban aquellos que estudiaban este. ¿Por qué? Porque se están capacitando ¿para qué? Para predicar su santo nombre, para glorificar su palabra el Señor. Pero acá nos está diciendo, ¿qué nos dice en el 7? Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labio me honra, o sea, de labio le dice, Señor, te amo, Señor, yo estoy contigo, Señor, sí, yo estoy acá, sí, Señor. Mas su corazón está lejos de mí, dice, de labios le honra, le dice, flores le dice, pero su corazón está lejos. Y le voy a dar un ejemplo vivo. Son aquellos hombres que le dicen a las chicas, te amo, te quiero, si tú eres la única, de la boca para afuera, pero tu corazón no quiere casarse, no quiere el compromiso. Es así. De labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. O sea, es un buen ejemplo. Esta palabra dice a nosotros, a todos. Y aquel que tiene ese corazón, ¿qué le dice el Señor? Hipócritas. Acá está su palabra. 15:7. A todos nos dice, hermano. A todos cuando no honramos a Dios. Y cuando no honramos a Dios es nuestro corazón, nuestra vida está lejos. Aunque nuestra boca puede decir lo que quiera. Es así. Entonces, ¿esta regla le permite ayudar a su padre? No. No, pues. Según esta tradición de los fariseos, una vez que algo había sido dedicado a Dios, no era posible ocuparlo para otro propósito. Por lo tanto, si alguien decía que había dedicado su riqueza y propiedades a Dios, no podían después usarlo para ayudar a sus padres en su vejez, ni aún en caso de extrema necesidad. Lo que dice Jesús aquí es que algunos usaban la tradición para evitar sus responsabilidades hacia sus padres ancianos. Después usaban su riqueza para sí mismos, quizás dando una parte a los sacerdotes para quietar la conciencia. Esta tradición concordaba con los mandamientos de Dios. Y le voy a resumir lo que acabo de decir. ¿Qué pasaban con estos fariseos, hermano? Ellos tenían, y la regla de Dios dice, hermano, dice que hay que honrar a los padres. ¿Y cómo hay que honrar a los padres? Respetándolos, tratándolos bien, cuidándolos en su vejez. Y no solamente en su vejez, en todo momento. Y compartir lo que uno gana con ellos.
para su sustento, cuidarle, honrarle quiere decir tratarlo con cariño, respetarlo. Pero estos fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos tenían que diezmar también, sí, pero ¿saben lo que hacían? Y Dios le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice lo que hemos visto. ¿Qué le dice? Ustedes, ese diezmo que tienen que darle a Dios, a la iglesia, ¿qué es lo que dice? Ellos decían, ese diezmo, como yo le doy a la iglesia, en lugar de darle a mis padres, le doy a la iglesia ese diezmo. Entonces ya yo no le doy a mis padres. Ya no le doy porque eso le pertenece a Dios, dice. Acuérdese cuando a nuestro Señor Jesucristo le tentaron y le dijeron, es bueno dar los impuestos al César. Es bueno, le dijo, es bueno darle su impuesto al César. ¿Qué le dijo Dios? A ver la moneda, le dijo. Y le dijo, ¿qué? En esta moneda, le dijo, la moneda de aquel entonces, ¿de quién es el símbolo? Del César. Entonces el Señor le dijo, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. A los fariseos le estaba diciendo que le den lo que tú le das de diezmo o de impuesto a Dios o a la nación. Ese es lo que te corresponde diezmar, lo que te responde los impuestos. Pero lo que le corresponde a tus padres es otro. Lo que corresponde a tu padre no es lo que tú le das de impuesto al gobierno. O en otras palabras, actualmente, lo que corresponde a tu diezmo es para Dios y lo que corresponde a tus padres es otro. Porque muchos decían, ya, del diezmo que yo le doy, no, ya no le doy a mis padres porque le estoy dando a Dios. Lo que le doy a mis padres, ya le estoy dando a Dios, ya no le corresponde a mis padres. Por eso el Señor le decía, hipócritas, estás faltando a la palabra de Dios. No, honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Así es. Muchas de las veces les he dicho, hay que honrar cuando alguien quiere un beneficio, cuando quieren que Dios, lo que dice Efesios capítulo 6, 1, 2 y 3, que siempre lo repito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuídalo, protégelo, pero cuídalo amorosamente, no poniéndole en una cárcel, no vigilándole, no faltando el respeto de palabra. No, eso no es agradable a Dios. El Señor dice, trata a tu semejante como quieren que te traten a ti. A nosotros queremos que nos traten con amor, muy respetuoso. Así mismo trata a los demás. Por eso está en el segundo mandamiento de Dios. Entonces, ¿estaba de acuerdo? No. ¿Estaba en contra? Correcto. En este caso, cuando las escrituras contradicen la tradición, ¿a cuál de los dos seguían los fariseos? La tradición, pues. ¿La ve? La tradición. Según los versículos 3 y 6, ¿qué opina Jesús de esta práctica de seguir la tradición, aun cuando contradice las escrituras? El Señor, ¿qué cosa? Por eso le decían hipócrita, porque lo condena. Lo condena. Entonces, cuando las escrituras contradicen a la tradición, ¿a cuál debemos seguir nosotros? ¿Tenemos que seguir a Dios o tenemos que seguir a los hombres? A Dios. Y Dios es las escrituras. En la B, correcto. 18. De esto podemos sacar una regla general. La regla es la siguiente. Cuando las escrituras contradicen a la tradición, ¿qué debemos hacer? Seguir las escrituras. Cuando las escrituras contradicen a la
o la tradición contradice las escrituras, no es pecado. No debemos seguirlo. Debemos seguir siempre las escrituras, la palabra de Dios, y no lo que el hombre puede decir o lo que pueden poner su ley o en este caso su tradición. Así es. Entonces la Atenea, porque las escrituras vienen ¿de dónde? De Dios. Así, ahí le ven dos caminos. ¿Y cuál de camino deberíamos de seguir? No la tradición. ¿Seguir? Claro, las escrituras. En caso en que las escrituras no contradicen la tradición, no hay problema en hacerle caso también a la tradición. Es decir, podemos utilizar juntos a las escrituras. ¿Qué cosa? La tradición. La tradición. Claro. Si la tradición concuerda con las escrituras, entonces podemos seguir los dos. Las escrituras no va a concordar con la tradición, sino que quién se debe de regirse o estar sujeto. La tradición debe estar sujeto a las escrituras. La tradición tiene que sujetarse, la tradición tiene que concordar con las escrituras. Entonces seguimos a ambos. Pero cuando la tradición no concuerda con la tradición, cuando no concuerda se dice contradice. Entonces se coge el lado de las escrituras, o sea, el lado de la palabra de Dios. Eso hacemos todos los cristianos. Y para eso hay que conocer las escrituras, o sea, la palabra de Dios. Hemos visto dos reglas para guiarnos en cuanto a la relación entre las escrituras y la tradición humana. Regla 1. Hay que ver esta regla, hay que tenerlo bien en claro para poder desarrollar el resto. Si las escrituras contradicen la tradición humana, debemos seguir ¿qué? ¿Seguimos el camino de Dios o el camino del hombre? De Dios, y de Dios son las escrituras. Claro, las escrituras. Regla 2. Si las escrituras no contradicen la tradición humana, podemos utilizar ¿qué? También podemos utilizar las tradiciones y las escrituras. La tradición y las escrituras. O también se puede poner ambas. Ahí cuando dice tradición y las escrituras, también puede poner ambas. Veamos algunos ejemplos concretos. Según las escrituras, los cristianos deben recordar al Señor Jesucristo, ojo, cristiano dice, o sea, nosotros, y su muerte en la cruz, participando con cierta frecuencia en la cena del Señor. O sea, eso lo hacemos cada primer domingo de cada mes. Esta también es la tradición de la mayoría de las iglesias cristianas. De las reglas del cuadro anterior, ¿cuál corresponde a este caso? La regla 2. La regla 2. ¿Por qué? Porque si coincide la tradición con las escrituras, entonces podemos hacerla ambos. La regla 2. ¿Y cuál dice ambas? La regla 2. Según una de la tradición, la Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres. Las escrituras dicen que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es Jesucristo? Según Timoteo 2:5 y Juan 4:14-6. De la regla del cuadro 20, cuando dice cuadro 20, quiere decir, cuadro se refiere a la pregunta 20. De la pregunta 20, ¿cuál le corresponde a este caso? Este caso le corresponde a la regla 1. Porque nosotros creemos que ¿quién creó el mundo? Dios. Y no la Virgen María. La Virgen María no es ni una mediadora entre nosotros los cristianos y Dios. No. El único mediador que hay entre Dios el Padre y los cristianos que somos nosotros es Cristo. Es Cristo. Y la regla 1 dice,
Si las escrituras contradicen la tradición humana, debemos seguir las escrituras, y las escrituras dicen que no hay otro mediador entre el hombre y el Padre que Jesucristo. No hay otro, Jesucristo es el único. Entonces, aplicando esta regla, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿María es mediadora? No, pues. Pero la Iglesia Católica dice que sí es mediadora. Falso. ¿María es mediadora junto con Cristo? Falso. Solamente Cristo es el único mediador y nadie más, sin compañía. Acuérdense que en el libro 1 habíamos dicho que el Padre Jehová utilizó a una mujer como podía haberlo utilizado cualquier mujer que era merecedora de ser la madre terrenal, una mujer que Jesucristo ocupó su vientre y se llamó María. Algunas iglesias tienen la tradición de recibir la cena del Señor arrodillado. La Biblia no da instrucción sobre el particular. De las reglas del cuadro 20, ¿cuál corresponde a este caso? Usted sabe que la Santa Cena puede ser arrodillado o parado. No hay ningún problema. Lo que cuenta el Señor es la actitud. Otros oran parados, otros oran arrodillados. Entonces podemos decir que corresponde a la regla 2. A la regla 2. Entonces, ¿qué debemos hacer los miembros de tales iglesias? No participar en la Santa Cena en ninguna manera hasta encontrar una instrucción bíblica. Falso. Claro. Recibir el pan y la copa de pie para ser libre de la tradición. Claro. Falso. Recibir el pan y la copa arrodillados de acuerdo con la tradición de su iglesia. Correcto. Claro. Algunas iglesias lo hacen arrodillados, otros parados. Eso no quita de que están haciendo lo correcto, no. Lo que ve el Señor es la actitud de tu corazón. Así es. Hoy en día se han introducido nuevas formas de adoración que angustian a algunos humanos. Por ejemplo, al batir o levantar las manos son contrarios a la tradición. Lea Salmo 47:1 y el Salmo 63:4. ¿Dice algo la Biblia en contra de esta práctica? No, no lo dice. Claro. B, ¿qué regla del cuadro 20, o sea, la pregunta 20, se aplica en este ejemplo? Como no dice nada, entonces sería la regla 2. Porque la tradición no contradice a las escrituras. Entonces sería la regla 2. Porque podría aplicarse las dos cosas. Por tanto, ¿qué deben hacer los miembros de esta iglesia? Sentirse bajo la obligación de adoptar nuevas costumbres, pues las escrituras no las condenan. Falso. Seguir en su forma tradicional de actuar durante el culto, que también es bíblica. Si la tradición es de los hombres, pero también es bíblica, no contradice, entonces correcto. La B es correcto. Es la única. En el 28 dice, escribo otra vez las dos reglas que ya le hemos hecho en el cuadro 20, en la pregunta 20. Regla 1, si las escrituras contradicen a la tradición humana, debemos seguir ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. Si las escrituras no contradicen la tradición humana, podemos utilizar ¿qué? Ambas. O sea, podemos utilizar las escrituras y la tradición humana. Como también podemos decir ambas. Entonces tenemos que, ya vimos que al contrario de los fariseos que agregaban a las escrituras, los saduceos quitaban de las escrituras. Y esto es un error tan grande como aquel. Los saduceos estaban ciegos a las escrituras porque se basaban demasiado en la razón humana. Creían que la razón humana a veces contradecía las escrituras. En un caso así, ¿qué quitaban
los saduceos? Que los saduceos se basaban en su razón humana. ¿Para qué? Para que las escrituras se sujeta a su inteligencia, a su razón, a su razonamiento. No puede ser, pues. Porque ¿quién es el más inteligente? ¿Los saduceos o Dios? Dios, pues. Los saduceos ni siquiera por no decir, el hombre no es nada ante Dios. Así. Entonces sería parte de las escrituras, correcto. Es parte de las escrituras, no es parte de la razón humana. La A es correcto. Razón humana es lo que algunas personas en algún momento de la historia creen acerca de la religión sin tomar en cuenta las escrituras. Estos pensamientos se basan en las experiencias de la vida, su temperamento, conocimiento, los descubrimientos, etc. Estas ideas pueden ser correctas o falsas. Muy bien. Por eso cuando decimos que los saduceos basaban sus enseñanzas en la razón humana, estamos diciendo que ellos, la A dice, tenían razón en su enseñanza moderna. Falso. Basaban sus enseñanzas en lo que ellos mismos pensaban. Correcto. Ellos creían que lo que pensaban estaba correcto. Eso es lo que hacían, pues, ellos. Eso es lo que hacían. Ahora, escriba TH. TH quiere decir razón humana. R viene de razón. Y H, humana, razón humana. Al lado de la frase que describa la razón humana. Y T viene de la tradición. Y H, humana. TH al lado de la frase que describa la tradición humana. La A tenemos lo que algunos pensaban en el pasado. Lo que algunos, acuérdense, tradición es lo que se piensa del pasado. Entonces serían TH, pues. TH, razón humana es lo que pensaban del pasado, del hombre. Ahora, lo que algunos piensan en el presente. ¿Y quiénes son los presentes? Los presentes eran los saduceos que pensaban en la razón humana. Tradición es pasado. Y la razón era lo que piensan, porque lo que piensan es en ese momento. RH. Acuérdense bien esta regla, esta segunda regla. Acuérdense bien. Muy bien. Todavía muchas personas basan su creencia religiosa en la tradición humana o en la razón humana. Otra vez, escriba TH al lado de la frase que describa la tradición humana y RH al lado de la frase que describa la razón humana. Y acá estamos agregando una E. ¿Qué es la E? Al lado de la frase que describa las escrituras. O sea, lo que se refiere a Dios es la E. La RH es la que se refiere la razón humana, o sea, lo de atrás del hombre. Y TH es lo que se refiere en el presente, que se refiere a los saduceos. Ya, vamos en la A. Dice, yo creo en lo que ha dicho Dios. Cuando se refiere a Dios, es la E. Yo creo en lo que ha dicho Dios. Y lo que ha dicho Dios lo encontramos ¿en dónde? En las Escrituras. Me gusta seguir las ideas modernas, aunque contradigan lo que dicen las Escrituras. Moderna es la presente. ¿Y quién piensa lo presente? ¿Quién? Los saduceos. Esa es la razón humana. RH. La C dice, me intriga lo que han pensado los hombres del pasado. Cuando se refiere del pasado, se refiere a los hombres. Y es la tradición humana. TH. Acá,
En la D dice, los cristianos del siglo II tenían esta práctica. Debemos seguir su ejemplo. Los cristianos del siglo II tenían esta práctica. Debemos seguir su ejemplo. ¿De qué se está refiriendo al pasado? Y cuando se refiere al pasado, nos estamos refiriendo a la tradición humana. Acuérdense, del pasado es de los hombres. TH. Y en la E tenemos, no puedo creer eso, dice. Cuando dice no puedo creer, esté presente. No puedo creer esa enseñanza, no está de moda, dice. Ese razonamiento. RH. En la F, esto es lo que dice Dios en la Biblia. ¿De qué se trata? De Dios. Y la letra que representa a Dios es la E. Y la G dice, según los últimos experimentos científicos, sabemos que lo que enseña las escrituras es falso. Eso está diciendo racionalmente, está pensando con la cabeza. Entonces sería RH. Y la H dice, siempre se ha hecho así en nuestra iglesia. Siempre se refiere al pasado. Siempre se ha hecho así en nuestra iglesia. Se está refiriendo, siempre se ha hecho, dice. Se está refiriendo al pasado de los hombres. TH es tradición. Tradición. ¿Cuál de las tres fuentes de creencias religiosas es más importante? ¿Cuál cree que es más importante? ¿De las escrituras, tradición humana o el razonamiento? Las escrituras, pues. Las escrituras. ¿Cuál de las tres fuentes de creencias religiosas es más importante? De las escrituras. Dice, ¿por qué? Porque viene de Dios. Porque viene de Dios. ¿Qué fuente le parecía más importante a los fariseos? ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran las tradiciones humanas. Las tradiciones. Tradiciones. Y la D, ¿qué fuente le parecía más importante a los saduceos? El razonamiento humano, los razonamientos. Recuerde nuestras dos reglas. Regla 1. Si las escrituras contradicen la tradición humana, debemos seguir ¿qué? Siempre las escrituras, o sea, la regla 1, sea las escrituras, y entre paréntesis se pongan regla 1. Así pues, ahí está la regla 1, correcto, sí, está bien. 2. Si las escrituras no contradicen la tradición humana, podemos utilizar ¿qué? Ambas. Podemos utilizar ambas. 17. En la lección 1b del libro 2, vimos un ejemplo de algo que los saduceos quitaban de las escrituras como consecuencia de su confianza en la razón humana. Según Hechos 23:8, ¿qué negaban? ¿Qué negaban? Lo dije al comienzo. Pastor ¿Ellos Fernando, negaban qué? Pastor Fernando, nos falta la pregunta 36. Ya. 36 Estábamos dice, en la 36. esta Bueno, regla, es igual casi la 36. sí, estas reglas también pueden adaptarse para guiarnos en la relación que existe entre las escrituras y la razón humana. Para adaptarla escribiremos razón humana en vez de tradición humana. Allá. Estas reglas también pueden adaptarse para guiarnos en la relación que existe entre las escrituras y la razón humana. Para adaptarlas escribiremos razón humana
en vez de tradición humana. Escríbala de esta manera. O sea, cuando se trata de la razón humana, tenemos que decir tradición humana. ¿Y para adaptarle, escribiremos razón humana en vez de tradición. O sea, razón humana hay que escribir cuando se trata también de la tradición. Escríbala de esta manera. Si las escrituras contradicen a la razón humana, debemos seguir las escrituras. Si las escrituras no contradicen a la razón humana, podemos utilizar ¿qué? Razón humana. Claro. O si no, ambas, la razón. Cuando no contradicen, podemos utilizar la razón humana, la tradición humana y las escrituras. Cuando digo ambas, ahí estamos hablando de las tres. A eso se refiere. En la lección, en el 37, cuando le dije, ¿qué negaban los saduceos? Lo dije al comienzo, no, después del comienzo, ¿qué negaban? Negaban que los saduceos negaban la resurrección, ¿correcto? Por ser resurrección humana. Negaban que la resurrección. La resurrección. 38. Los saduceos negaban la resurrección porque confiaban en la razón humana. Los saduceos confiaban en su inteligencia. O sea, no creían en el Dios que querían, era más inteligente que ellos. Por eso se basaban en su inteligencia. Eran vanidosos. Cuando éstas contradecían las escrituras, ellos seguían ¿qué? La razón. O sea, lo que ellos creían, la razón humana. Seguían la razón humana. O sea, lo que ellos razonaban, no les interesaba, no le daban valor a las escrituras. Ve, ¿qué debemos seguir en un caso así? Nosotros, ¿qué debemos seguir cuando los saduceos nos dicen no hay resurrección? Nosotros, ¿qué tenemos que decir? Lo que dicen las escrituras, pues. Ve, las escrituras. En caso en que las escrituras no contradigan la razón humana, no hay problema en hacerle caso a la razón humana. Habiendo acuerdo, podemos utilizar tanto las escrituras como la razón humana. Como la razón humana. Así es. Ahí están los dibujos que son muy prácticos para seguir. Entonces, aquí hay que poner mucho, en el 40 hay que poner mucha atención. Dice, hemos visto dos reglas para guiarnos en cuanto a la relación entre las escrituras y la razón humana. Regla 1, si las escrituras contradicen la razón humana, debemos seguir las escrituras. Cualquiera que sea razón humana, tradición humana, y las escrituras, para nosotros es las escrituras, nadie lo reemplaza y nadie es mayor que las escrituras. Entonces las escrituras. Regla 2, si las escrituras no contradicen la razón humana, podemos utilizar ambas. Ambas. Lo dejamos al lado y nosotros nos basamos en lo que dice Dios. Entonces, 41. Ahora veamos algunos ejemplos concretos. Algunas personas, en base a la razón humana, piensan así. El estudio de este universo tan maravilloso me hace pensar que tienen que haber un creador, un solo creador. Eso nosotros creemos, un creador. La escritura dice que Dios creó el mundo. Claro, nosotros creemos que Dios se creó, no hay otro. Ahora sigamos. ¿Qué regla del cuadro 40 corresponde a este caso? O sea, ¿qué regla? Cuando dice cuadro 40, quiere decir pregunta 40, que está más arribita. Corresponde a este caso.
¿Corresponde cuál caso? A la regla 2, porque no contradice, la razón humana no contradice a las escrituras. Entonces sería regla 2. No lo contradice. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? La A dice, no hay creador. Mentira. C, hay un solo creador y él es Dios. Eso, claro, hermana, así creemos nosotros. Así lo creemos. B, hay muchos creadores. No, pues. Si en la misma pregunta dice hay un creador. Falso. Muy bien. Otros, en base a razón humana, dice, yo no creo en cosas que yo mismo no veo. Nunca he visto un milagro, dice. Por eso opino que son imposibles. Las escrituras dicen que sucede. Claro, porque nosotros tenemos fe y creemos en Cristo. Y dice, la pregunta sería acá, de la regla del cuadro 40, o sea, de la regla de la pregunta 4, porque hay regla 1, regla 2. Pregunta, ¿cuál corresponde a este caso? ¿A qué regla? La regla 1. ¿Por qué? Porque las escrituras contradicen la razón humana. La regla 1. Y la 1 corresponde a la escritura. 44 entonces. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de los milagros? Sabemos que los milagros para nosotros son ciertos. Es posible, son posibles. Claro. Son imposibles, falso. Son una ilusión, falso. Algunas sectas falsas argumentan diciendo la doctrina de la Trinidad va en contra de la razón 1 más 1 más 1. No puede ser igual a 1. Sin embargo, las escrituras muestran claramente que Dios, siendo uno, existe en 3 personas. Así es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué regla debemos utilizar en este caso? Regla 1. Porque la regla 1 del 40 dice que debemos seguir las escrituras, lo que dice las escrituras. B, ¿cuál conclusión es la correcta? La A, el Dios único existe en 3 personas. Correcto. Hay 3 dioses, mentira. Hay un solo Dios y por eso ni Jesucristo ni el Espíritu Santo son divinos. Falso. Las reglas que ha aprendido en esta lección también pueden ser combinadas. A ver, regla 1. Si las escrituras contradicen a la razón o la tradición, debemos seguir ¿qué? Nosotros nunca tenemos que apartarnos de las escrituras. Entonces tenemos que seguir siempre las escrituras, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Santa Biblia. Claro. Regla 2. Si las escrituras no contradicen la razón humana ni la tradición humana, entonces podemos ¿qué? ¿Utilizar qué? Tenemos que utilizar ambas, las 3. Las 3 me refiero, las escrituras, razón humana y la tradición. Podemos utilizar las 3. Claro. Porque nosotros nos basamos en las escrituras. Si la razón humana lo dice que se apega a lo que es las escrituras, está bien. Si los saduceos o los fariseos dicen lo mismo que las escrituras, nosotros seguimos las escrituras que los otros fariseos y saduceos concuerdan con las escrituras. Nosotros seguimos. Entonces, si es igual, no lo invalida. Están en lo cierto. Por eso decimos, podemos utilizar las 3. Pero los otros no se contradicen con las escrituras, sino ellos se apegan a las escrituras. O sea,
se apegan al camino de Dios, se apegan. Entonces, nosotros, si nosotros estamos andando por un camino y un hombre de la tradición quiere seguir nuestro camino, que es Cristo, nosotros no le vamos a decir no. Si viene una mujer de la razón humana y quiere seguir el camino de Cristo, que es la Escritura, no le vamos a decir no. Andaremos los tres por el camino de Cristo. A eso se refiere. ¿Ya? Gracias, hermana, por su presencia. Al comienzo no pude venir porque sinceramente tenía en ese ratito había llegado mi visita. ¿Sí? Entonces estaba yo orando, hermana, menos mal que el internet estaba bien. Y gracias, hermana, Karencita, que me pusiste la campanita. Gracias, hermana, gracias. Mereces un Perú. Gracias, pastor. Este Perú es tuyo, hermana. Por no decirte Dios te pone en nuestro camino. A todos, hermana. Gracias. Yo siempre te doy las gracias porque eres muy buena secretaria. Gracias, hermana, por su Gracias, presencia. pastor. Siempre Gracias, intervengan, por favor. ¿Sabe qué es lo que yo hacía con mis alumnos? Durante todo el tiempo yo he trabajado 40 años en la educación. Claro, me refiero que 30 he trabajado por el Estado y me jubilé. Y en el privado trabajé 17 años. 17 años trabajé por el Estado. No, en particular. Pero en el Estado seguía pues lo que es la ley 2530 y por el particular estaba yo en AFP. En la AFP. Entonces Dios me bendijo mucho. Por eso lo único que tengo que hablar es la gloria de Dios, hermano. No puedo sería mentirle. Y aún así no me hubiera bendecido el Señor, tengo que yo alabarlo siempre, hermano. Porque así dice el Señor. Y con mucha razón, si Dios te bendice, hermana, glorifica a Dios. Glorificar a Dios es decirle y de agradecerle y decirle, el Señor me ha hecho esto. Si yo tengo mi vida hasta ahora, aunque esté enfermo, tengo que decir, gracias, Señor. Acuérdense de Pedro, acuérdense de Pablo. ¿Acaso Pablo llevó una vida buena? No. No, hermano. Lo metieron a la cárcel, le pegaron, 3 veces le hicieron casi igual a nuestro Señor Jesucristo, con la diferencia que a nuestro Señor Jesucristo no. En el látigo le ponían ¿cómo se llama? De fierro, de huesos. Pero en cambio a Pablo, no. A Pablo le tiraban con chicote. Ese chicote fuerte. Claro, le pegaron. Hizo tantas cosas, hermana, y siempre glorificaba a Dios. De él tenemos que aprender cómo glorificar a Dios. Él hizo muchas cosas. De él se puede aprender. Hermana, yo le dije que yo he aprendido de nuestro Señor Jesucristo cuando vine a los pies del Señor, cuando me convertí. Yo dije, alguien dejó un camino para yo seguir. Y el camino que sigo y el buen ejemplo que tenemos es Cristo durante sus 33 años aquí en la tierra. Ese es el camino que debemos seguir, sus ejemplos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Abría su boca el Señor Jesucristo para molestarse? Decía y no le salía una cosa, le salía mal. Y los fariseos estaban ahí para matarlo, para decirle, incriminarle. Le decían cosas falsas y decía, no, él no dijo, soy inocente, ¿por qué me crucifican? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me hiciste esto? No, le pusieron una espina, se reían. Hermana, disculpe la palabra, pero le escupían también al Señor. Él decía algo, no decía, hermano, no decía nada. Por eso dice, él vino como un cordero. Él se ofreció por nosotros. Él no tenía por qué venir, de su trono salirse y venir acá. Él era todopoderoso. A él solamente a él abrir y decir palabras
Una sola palabra y todos se morían. No, pero por eso dice el Señor, los pensamientos de los hombres no son mis pensamientos. Porque los hombres judíos pensaban que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que iba a venir y que vino ¿para qué? Para librarle de la opresión, de la esclavitud que el pueblo romano le estaba oprimiendo y lo tenían como esclavo y lo mataban cuando querían. Querían que venga un rey que con tanto poder para que se ponga al frente y luche contra las fuerzas que le habían conquistado. Eso pensaban ellos. Pero Cristo no vino por la opresión de los hombres, del conquistador. Cristo vino ¿para qué? Para liberar, sí. Los judíos pensaban que para liberar ¿lo qué? De la opresión de los judíos, no de los pueblos romanos. El Señor no vino con violencia, vino con mansedumbre, con amor, para librarnos ¿de qué? Del pecado, del diablo, que nos tenían oprimido. Antes que venga el Espíritu Santo, ¿qué hacía el diablo? El diablo se metía en la ¿qué? En la persona y no se metía uno. Se metían 10, 15, 200, 2000. Y lo tenemos cuando el Señor Jesucristo sale de la barca y va al pueblo de Gadara. Y cuando él está, justo sale y en el pueblo, va a ir al pueblo de Gadara y pisa el pueblo de Gadara. Y un endemoniado salió que vivía en el cementerio. Vino de frente a él y se arrodilló, porque la fuerza y el poder de Cristo le hizo arrodillarse. Por eso el Señor dijo, el Padre dijo, toda rodilla se arrodillará delante de mi Hijo. Toda rodilla, todos hermanos, quiera o no quiera. Por eso ese demonio vino. ¿Y qué vino? Se arrodilló. ¿Y qué le dijo? Lo repito y siempre lo repito. Le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Cuando dijo Hijo, le dijo Jesucristo, del Dios Altísimo. Cuando dice Altísimo, le dice poderoso, poderoso, poderoso Señor Jehová. Él lo reconoce. ¿Por qué? Porque un tiempo tuvo en el cielo y vio lo que era Jehová, Dios. Lo conoció. Él, en ese momento, hermano, lo conocía y creía en Jesucristo, creía en el Dios, y nosotros no lo creemos. Nosotros que somos sus hijos, sus siervos, no lo creemos. Nuestra fe es tan chiquita. ¿Es difícil de creer en Dios? Sí, es difícil. Venir a los pies del Señor, eso no quiere decir que vamos a ser felices, vamos a estar, no vamos a tener problemas. No. Acuérdense, Jesucristo dijo, mi reino no es acá. Mi reino es allá en el cielo, donde no va a haber, ¿qué? Lágrimas. No va a haber muerte. No va a haber dolor. Ahí está la felicidad con Él. Acá vamos a vivir conforme se sucede en nuestra vida. Y está el Espíritu Santo con nosotros acá. Si no tuviera el Espíritu Santo, el día que el Espíritu Santo, hermanos, sale de acá de la tierra, es cuando viene la venida de Cristo por segunda vez. Dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando el Espíritu Santo es retirado de aquí, porque el Padre recoge al Espíritu Santo, es cuando el anticristo sale. ¿Quién lo sujeta? El Dios, Espíritu Santo, sujeta. Por eso el Señor dice, no tú que me conoces y eres mi hijo, el demonio no te va a hacer daño. Si tú crees, tienes fe, que vamos a sufrir mucho, sí. ¿Y quién nos vas a atacar? El diablo, pues, hermano. ¿Y a quién atacan primero? El que está dirigiendo la iglesia.
El hermano que está en un líder, a eso lo ataca. ¿Por qué? Porque si ataca al líder, a toda la iglesia lo tumba. Que hace un ejército para vencer al otro. Al líder se lo tumba. Al líder lo mata. Acuérdense, hermano, que había un hombre llamado Jimmy Sauer. Ustedes de repente no lo conocen, pero él, ahí se convirtió mi esposa por la radio, solamente escuchando su... Ella se levantaba a las 5 de la mañana y 1 hora predicaba los días domingos. Y había gente, hermano, así, como un estadio cuando viene un mundial así, gente así, lleno. Y se convertían así, muchos. ¿El diablo a quién se tumbó, hermano? A este hombre. A este hombre se lo tumbó. ¿Y cómo lo tumbó? Como lo tumbó a Adán, por medio de una dama, de una mujer. Lo tumbó, hermana. ¿Cómo quisiéramos ser como quién? Como José, que fue tentado igual como este hombre, que hablaba, Dios hablaba a través de él y se convertían cientos. José rechazó la tentación de una mujer. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque José estaba lleno de Dios. Por eso que cuando la palabra de Dios está lleno en tu corazón, estás para las tentaciones. Por eso cuando ese demonio vino de Gadara, el endemoniado le dice, y le dijo, hijo del Dios Altísimo, el Señor le dijo, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Le dijo. ¿Qué le dijo él? Legión. ¿Y cuántos son? 2000 en un solo cuerpo. 2000 demonios en un solo cuerpo. Y el Señor lo sacó. Así es, hermano. Hay que estar preparado, dice el Señor, porque el león rugiente está al acecho para tentarnos y caer. Y si caemos, hermano, levantémonos. Invoca a Dios y pídale perdón en este rato. Y no solamente si estás en la calle en ese rato, hermano, porque el Espíritu Santo nos va a decir, has pecado, no está bien. ¿Y cuándo le vas a escuchar al Espíritu Santo, hermano, que está en tu corazón? Cuando estás lleno de Cristo en tu corazón, entonces vas a sentir la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Pero si está vacío, no lo vas a escuchar, hermano. No va a ser audible la voz. La voz del Espíritu Santo es audible en tu corazón, no en tu oído. En tu corazón. Él es el que nos va a decir, no está bien, Fernando. Pecaste. En ese rato estás yendo y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pero ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a rechazar las tentaciones. Ayúdame, Señor, que mi fe está muy débil por el dolor que tengo por esta enfermedad. Así es, hermano. No le dije y me canso de decir, choqué un día por San Miguel en cruce. Vinieron un montón del otro y yo estaba solo. Puse mi vista al cielo y les tiré mi mano y le dije, Señor, no estoy solo. Tú estás conmigo. Y si estás conmigo, Señor, todo esto se va a arreglar. Porque tú trabajarás por mí. Tú pondrás en el corazón de ese hombre lo que ha de hacerse. Y ten fe. Y así fue. Así fue, hermano.
ante cualquier circunstancia, lo primerito que tenemos que acordarnos es de Él. Si es cualquiera. Y si es una alegría, canta. Canta, hermano. Y si estás mal, también canta. Acuérdense de Pedro. Estuvo en la cárcel, hermano. ¿Y qué hacían? Cantaban. Cantaban. ¿Eso hace quién? El que ama a Dios. El que conoce y guarda su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:31 dice, los que guardan mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Eres discípulo de Cristo, guarda su palabra. Y guardar quiere decir guárdalo en tu corazón. ¿Y cómo lo guarda en tu corazón? Leyendo, alimentándote de su palabra, el Señor. Haciendo siempre tu devocional. Así sea de 3 minutos, hermano. Pero hazlo. Búscale a Dios. Llena tu corazón de Él y llenarás tu vida. Y tu descendencia no se perderá. Tu descendencia no se perderá. Así tus hijos estén dando mal. ¿Quién lo enderezará? Dios, hermano. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios cumple lo que dice en su palabra. Dios cumple lo que está escrito en su palabra. Así es, hermano. Tenlo fe. Es la fe lo que no debe faltar en nuestras vidas. Gracias, hermano, por su presencia, hermano.